Historia de un pionero adventista, 1913-2021, a 108 años del inicio del adventismo en la ciudad de Molina. El acta de iglesia se firmó un día 11 de abril del año 1914. ¡Qué espiritual emoción escuchar el acta de organización de la iglesia! Reunión dirigida por un pastor realmente extraordinario, Francisco Westphal, quien fue el primer presidente de la Asociación Chilena de los Adventistas del Séptimo Día, quien estuvo al frente de la obra en nuestro país, entregando 16 años de su vida como pastor en Chile. En el salón de culto a las 9 por la mañana del 11 de abril de 1914, se juntaron los siguientes hermanos para organizarse en una iglesia adventista del Séptimo Día: José Garrido, Matilde Gutiérrez de Garrido, Micadela Gutiérrez, Juan Bautista Molina, Elisa de Molina, Segundo Figueroa, Loida de Figueroa, Timoteo Vera. Todos estos confiesan la fe de los adventistas del Séptimo Día y prometieron guardar los 10 mandamientos, dar los diezmos fielmente, participar en las donaciones semanales y de la escuela sabática. El miércoles de noche fue señalado para tomar una colecta para los pobres. El pastor Francisco Westphal dirigió la reunión y fue propuesto y apoyado para que nombrase un comité y propusiera oficiales para la iglesia. Los nombres propuestos fueron: para el cargo de anciano, Froilán Lobos; para diácono y tesorero, el hermano José Garrido; y para secretario y bibliotecario, Juan Bautista Molina. Todos los propuestos fueron elegidos unánimemente. Después, el pastor Westphal consagró a los ancianos y diáconos a través de la oración y la imposición de manos. Todos los hermanos manifestaron un buen espíritu y estaban todos en unidad. Como parte del registro histórico, podemos encontrar que en los momentos de trabajo de la remodelación del templo, en los muros interiores del torreón, estaban plasmados 3 nombres de nuestros pioneros: el de Pedro Correa, Timoteo Vera y Víctor Toman. Es así como en esta historia podemos encontrar la vida de nuestro hermano Timoteo Vera, quien nació en el año 1877 y llegó a la ciudad de Molina en el año 1907. Fue bautizado el 28 de febrero de 1914, pasando a formar parte como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y estuvo presente en la organización de la iglesia en esta ciudad, aquel 11 de abril del año 1914. En agosto de 1930, aparece una publicación de la revista adventista señalando que las reuniones se efectuaban en un lugar adaptado en el taller del hermano Timoteo Vera. El pastor Víctor Toman y el tesorero de la asociación, el hermano Aybasián, viajaron a Molina para comprar el terreno para el templo por la suma de 4,000 pesos. Se señala que el 12 de abril del año 1932 se realizó la inauguración de este templo. El 23 de octubre del año 1971 baja al descanso nuestro hermano Timoteo Vera, bajo la bendita esperanza de ponerse en pie el día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como parte de las huellas de la historia podemos encontrar el mobiliario de la iglesia. Allí está el púlpito. Probablemente data de 1934. Realmente es una reliquia. Sus formas lo dicen. También sus maderas nobles lo pueden ratificar. Y en la carta del tesorero de la asociación a Timoteo Vera indica que el púlpito tuvo un valor de 120 pesos y su traslado 15 pesos. Seguramente este púlpito estuvo desde el mismo día de la inauguración de la iglesia. Como parte de la reseña histórica de la iglesia, debemos recordar que la iglesia central de Molina tiene un pasado misionero potente en cuanto a la iniciación de la obra en el lugar.
deberíamos recordar un poco de la historia y empaparnos de la forma de evangelizar de nuestros pioneros. En los inicios de 1914, la Iglesia Adventista en Chile solo tenía alrededor de 800 miembros, de los cuales 8 de ellos pertenecían a la iglesia en la ciudad de Molina. A la fecha, la iglesia suma más de 100.000 miembros en todo el país, y la iglesia trabaja arduamente en la predicación del Evangelio, esperando que el Señor nos sostenga hasta el día de su segunda venida. A continuación, haremos un recorrido por la historia de un pionero, Timoteo Vera. Él era un potente líder que participó activamente en cuidar de ese naciente grupo lleno de fe y entusiasmo por difundir el mensaje de salvación. También fue un filántropo, y su aporte fue permanentemente gozándose al ver el crecimiento de la iglesia en la ciudad de Molina. Su creatividad con la imprenta, la que estaba en su casa, fue un gran aporte para la promoción del Evangelio. Panfletos, volantes, citas del espíritu de profecía, invitaciones a programas de la iglesia, declaraciones sobre salud, entre otros, fueron los documentos que se esparcieron como hojas de otoño por toda la ciudad. Pionera no termina allí, sino que él vinculó la obra de la iglesia a la obra de la educación. La Escuela Adventista de Molina funcionó en la casona ubicada en Avenida Poniente, en la cual los niños y profesores contaron con mayores espacios para el desarrollo de la educación. Esta propiedad era de Timoteo Vera y fue cedida exclusivamente para que funcionara la escuela allí. Timoteo Vera, un hombre formidable, un hombre con una disposición completa hacia la obra. Sus habilidades, sus virtudes y el liderazgo que Dios le concedió le permitieron equilibrar una vida como jefe de hogar y como un líder de la Iglesia del Señor. Recibió bendiciones y así fue un hombre consecuente, generoso, que promovió la educación adventista. Fue un hombre bueno, un miembro de la Iglesia y un líder hasta los últimos días de su vida. Un hombre, un varón, conforme al corazón de Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7 nos recuerda nuestra importancia en el cumplimiento de la misión y la predicación del Evangelio. Y vi volar otro ángel por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas.